La necesidad del hombre de comunicarse surge a partir de la necesidad de interactuar con su entorno. Al transcurrir la historia del hombre, ocurrió distintos momentos donde se desarrollaron varias formas y medios de comunicación hasta llegar a la actualidad. La comunicación humana nació con el ser humano mismo, y cuando decimos ello, nos remontamos a la prehistoria, donde los pueblos buscaron la manera de registrar sus actividades. Comenzaron a pintar las paredes de las cuevas utilizando signos o símbolos. Los pictogramas, que eran dibujos, signos o símbolos gráficos que expresaban un concepto, fueron utilizados en la prehistoria. Asimismo, es destacable la escritura cuneiforme, ya que es el más antiguo sistema de escritura. Su soporte eran tabletas de arcilla y ocasionalmente tabletas de metal y piedra. Se llamaba cuneiforme porque para trasladarla a la arcilla húmeda utilizaban unas cañas biseladas en forma de cuña. Luego surge la comunicación ideográfica, mediante símbolos que representaban objetos y las ideas de la humanidad en ese periodo. En la Edad Antigua, los pueblos se fueron organizando y sus sociedades complejizando. Surge la necesidad de comunicarse mediante la utilización del alfabeto. La forma escrita se torna útil para el cotidiano vivir, tales como los intercambios comerciales. Los egipcios descubrieron un material para escribir que era extraído del tallo de una planta, llamado papiro, y posteriormente se inventó el pergamino, que les permitía comunicarse y facilitar el comercio entre naciones. Las personas en esa época también se las ingeniaron para así crear algo que les permitiera no solo comunicarse, sino también algo que les proporcione seguridad, como las señales de humo, fuego, las palomas mensajeras, la corneta, la botella, el trueque o intercambio y otros, considerados medios importantes de comunicación en la Edad Antigua. La comunicación en la Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano Occidental. La comunicación estaba constituida por el simbolismo. Se comunicaban colectivamente por medio de la imagen icónica y no por la palabra escrita. La lectura y la escritura era un privilegio de quienes estaban en el poder, es decir, de sacerdotes y señores feudales. A partir del siglo XIII, con el auge comercial, la gente empieza a reclamar el acceso al conocimiento y así se explica la aparición de las universidades, que eran controladas por la Iglesia. La comunicación se lo realizaba principalmente a través del correo. Aparecen las escuelas y la literatura. Un personaje clave en la circulación de mensajes fue el mercader, especializado en la venta de noticias que concurrían en las ferias, puertos o mercados. El final de la Edad Media llega con el final del sistema feudal. Aparte de la escritura, uno de los mayores logros de la humanidad a lo largo de la historia fue el desarrollo de la impresión. En el siglo XV, la imprenta fue uno de los importantes inventos de la comunicación en el Renacimiento, ya que trajo consigo cambios extraordinarios. Se podían reproducir cientos y miles de copias de un libro. Se le atribuye como el padre de la imprenta a Johannes Gutenberg, quien imprime por primera vez la Biblia. El telégrafo, denominado el padre de la Internet, fue otro de los inventos que más revolucionó las comunicaciones, ya que permitía la comunicación a larga distancia de forma instantánea. Entre otros inventos del Renacimiento están la brújula, el telescopio, la pólvora, las armas, el tornillo aéreo, el reloj, el vidrio, entre otros. El teléfono es un invento que comenzó como un juego de niños a principios del siglo XVIII. El inventor del teléfono es Alexander Graham Bell. Fue un científico británico que patentó el invento del teléfono el 14 de enero de 1876 en Nueva York, Estados Unidos. Uno de los inventos que más éxito ha tenido ha sido la radio, precursora de la televisión y de las comunicaciones a grandes masas en tiempo real. La historia de la radio comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica a cargo de mentes de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas.
Comienza a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital a finales del siglo XX. En 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. La primera transmisión de ondas hertzianas tuvo lugar en Nochebuena de 1906. La televisión inicia con la invención del disco Nipkow en 1884. Un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925, cuando el escocés John Lodge logró sincronizar dos discos de Nipkow, unidos en un mismo eje. Usando uno como transmisor y otro como receptor, transmitió eficazmente la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. El primer aparato de recepción televisiva comercializable se creó en 1926 y fue obra del escocés Baird. En 1930, en Gran Bretaña, la BBC hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. Y así, la comunicación fue evolucionando a pasos agigantados. Hoy por hoy se tiene además otros mecanismos de comunicación, como ser las computadoras, celulares, internet, entre otros descubrimientos y avances impactantes para la humanidad. El avance e implementación de nuevas formas de comunicarse desde la prehistoria hasta la actualidad ha generado cambios sustanciales en todos los ámbitos que el ser humano se desenvuelve. Ha quedado demostrado que los medios de comunicación influyen de manera decisiva en el comportamiento del ser humano. Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál será el futuro de la comunicación humana? Universidad Privada Domingo Savio. 20 años formando profesionales más humanos.